Bueno, y ahora la última parte que vamos a hablar es de las potencias y las raíces de un complejo. Entonces, vamos a recordar, nosotros teníamos un complejo que podemos tener de diferentes formas. Podía ser en forma binómica A más I por B, con A y B reales. Podíamos tenerlo en forma de par ordenado, como A, B. Podíamos tenerlo en forma trigonométrica, que era el módulo del z, que era la distancia al origen, multiplicados por coseno de alfa, que era el ángulo que separaba a nuestro complejo pensado como un vector de el eje real positivo. Y tenemos en forma exponencial, que es la que yo digo que es más fácil recordar las cuentas, que era el módulo de alfa, y esto escrito por, gracias a Euler, como una exponencial e a la alfa i. Después también estaba la forma polar, que nosotros no la vimos. Entonces, lo que queremos ver ahora es qué pasa cuando tengo que calcular una potencia de un número complejo. Nosotros sabemos cómo se calculan las potencias de números reales. Ahora, ¿qué pasa con los números complejos? Si podemos calcular la potencia, después vamos a ver la operación como inversa, que serían calcular las raíces. Entonces vamos a ver qué pasa. Y vamos a empezar por el caso más fácil, que es que nuestro complejo no tenga parte imaginaria, parte real. Estaba pensando, si no tiene parte imaginaria, sería un real y ya las conocemos. Bueno, pensemos ahora que no tiene parte real, que es un imaginario puro. Entonces, ahora vamos a ver, volvemos al apunte, y vamos a primero pensar qué pasa con las potencias de i. Entonces, fíjense, como siempre, nosotros queremos que el i, acá todos estos son i, aunque algunos tengan distinta forma. Entonces, i lo que va a cumplir es que a la 0 definimos que vale 1 como cualquier otro número que elevado a la 0 da 1. Después, i a la 1 también va a valer i, como cualquier número que elevado a la 1 queda igual. I cuadrado va a ser menos 1 como estaba definido. Y ahora empiezan las potencias que no conocemos. I al cubo. ¿Qué sería i al cubo? Como siempre, cualquier elemento a la n es lo mismo que a la n menos 1 por el mismo. ¿Sí? Eso siempre se da. O sea, a a la n es a a la menos 1 por a. I al cubo es i al cuadrado por i. Pero i al cuadrado es menos 1. Entonces tenemos que i al cubo es menos i. Después i a la cuarta. ¿Y a la cuarta qué sería? Sería i al cubo por i, o en este caso quizás es más fácil hacer i al cuadrado por i al cuadrado menos 1. Por menos 1 nos queda 1. Vamos a pensar algunas más para no ir directamente a la definición. Entonces, si yo tengo i a la 5, ¿qué va a pasar? I a la 5 va a ser i a la 4 por i. Pero i a la 4 es 1, o sea que esto es i. Coincide con este. I a la 6, ¿qué es? Esto es i a la 5 por i. Esto es i por i, que es i cuadrado, y esto es menos 1. I a la 7 va a ser ¿qué cosa? Va a ser i a la 6 por i. Pero esto es menos 1 por i, es menos i. Coincide con este de por acá, con el cubo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Yo acá lo había marcado mal. ¿Qué tenemos? Que cada 4 se va repitiendo. Fíjense que 0, 1, 2 y 3 son los restos de la división por 4. Recuerden el algoritmo de la división. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, hay esta propiedad de las potencias de un número, del i, dice que i a la m en realidad va a ser igual a i a la r, siendo r el resto de la división por 4. ¿Sí? Entonces, cuando quiero sacar alguna potencia de i, lo que hago es decir, bueno, 173, por ejemplo, ¿qué es? 173 en realidad es 43 por 4, uno tiene que hacer la división, el algoritmo de la división, y tiene el resto 1, entonces 173 i a la 173 es i a la todo esto, y fíjense, i a la 173 es lo mismo que i, como dice ahí, a la 43 por 4 más 1. Pero esto es i a la 4, todo a la 43, por propiedades de las potencias, por i a la 1. Pero i a la 4 dijimos que era 1, entonces esto me queda 1 a la 43 por
i a la 1. Todo esto me da i. Bueno, estos cálculos uno puede hacerlos siempre, ¿sí? Uno siempre puede ir pensando que descompongo el número, como acá tenemos el 1354, lo descompongo y puedo hacer esto. O si no, puedo recordar esto de acá y decir i a la cualquier número es igual a i al resto de la división de ese número por 4. Entonces simplemente me quedo con el resto y listo. Bueno, entonces hasta ahora lo que tenemos es que podemos calcular las potencias de z si z es i, ¿sí? Pero ¿qué pasa si z no es simplemente i? Bueno, paso a paso. Vamos a pensar que ahora z es algún b por i, o sea, su parte real es 0, pero su parte imaginaria no es 1, es distinto de 1. Entonces lo que vamos a hacer es decir que z a la n va a ser lo mismo que b i a la n, y esto es lo mismo que b a la n por i a la n. Ahora, el i a la n va a ser igual a qué cosa. Nosotros tenemos n es igual a 4 por q más r, entonces esto queda como b a la n. Ojo que a veces por distracción ponen b a la r, no, porque el b es un número real, así que las potencias valen como antes, y el i sí queda a la r. ¿Sí? Vamos a pensar un ejemplo con números. Entonces ahora vamos a pensar que nuestro z es, por ejemplo, 2i, y vamos a calcular z a la 15, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que z a la 15 es igual a 2i a la 15, esto es 2 a la 15 por i a la 15. 2 a la 15, bueno, veremos cuánto vale, y el i a la 15 vamos a usar lo que aprendimos hace un ratito. Entonces tenemos que, perdón, vamos a cambiar esto. Vamos a escribir el 15 como por el algoritmo de la división para ver cuánto vale la división por 4. Esto sería, recordemos, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, ponemos 4 por 3 más 3, 12 más 3, 15. Entonces, i a la 15 es lo mismo que i al cubo. I al cubo, ¿qué era? Esto era lo mismo que i al cuadrado por i. Uno se puede acordarse las primeras 4 y si no, hace la deducción. Y esto es menos 1 por i, me queda menos i. Entonces, este número de acá nos termina quedando 2 a la 15 por i al cubo, que es lo mismo que, bueno, 2 a la 15 es 4096, y el i al cubo es menos i. Esto nos terminaría quedando menos 4096 por i. Y ahí termina. ¿Sí? Bueno, entonces, si es las potencias de i son fáciles, hay que acordarse el algoritmo de la división y los restos por 4, la división por 4. Si en realidad tengo un complejo que no tiene parte real, aunque tenga parte imaginaria no nula, o distinto de 1, también es fácil. Lo que queremos ver ahora es, por ejemplo, qué pasaría si en lugar de tener 2i tengo 2 más 2i, ¿sí? Elevado a algo. Fíjense que si tenemos 2 más 2i elevado al cuadrado, podemos usar el binomio. Si lo tenemos al cubo, bueno, usamos lo del binomio. Pero ¿qué pasa si tengo 2 más 2i a la 20? Yo no puedo hacer. Bueno, podría recordar lo del binomio de Newton, que quizás en primer año lo vieron. Pero bueno, mejor vamos a usar la forma trigonométrica que nos va a ser mucho más fácil, ¿sí? Entonces, volvemos al apunte. Y entonces teníamos potencias de un número complejo. Entonces, lo que vamos a hacer es escribirlo en forma exponencial, ¿sí? Entonces, lo escribimos en forma exponencial y la potencia nos va a quedar que es, recordando lo que pasa con el producto, lo que nos va a pasar es que, como yo voy a ir multiplicando los módulos,
van a terminar siendo una potencia, y como voy sumando los argumentos van a terminar siendo un producto. Entonces, miremos un poco esto. Si yo tengo z, que es este de acá, ¿sí?, que lo escribimos en forma exponencial. Si yo tengo z a la n, en realidad lo que tengo es z por z por z n veces. ¿Sí? Ahora esto es lo mismo que tener módulo de z e a la i alfa, módulo de z e a la i alfa, ¿cuántas veces? N veces. Asociando, conmutando y todo eso nos termina quedando módulo de z por módulo de z por módulo de z n veces, todo un producto de n módulo de z, y nos termina quedando e a la alfa i por e a la alfa por i, o i por alfa es lo mismo, también n veces. Ahora, un producto del mismo valor n veces, en realidad es la potencia de ese número. Entonces nos queda z a la n. Y ahora acá tengo que potencias de igual base se suman los exponentes. Eso vale para 2 o para una cantidad n. Habría que demostrarlo por inducción, pero bueno, lo asumimos. El que quiere y se recuerda de primer año lo puede demostrar por inducción. Entonces, ¿qué nos queda esto? Nos queda alfa más alfa, nos queda i, alfa más alfa más alfa, esto que sería módulo de z a la n, y n veces la suma de alfas nos queda n alfa, lo que dice acá. Entonces, las potencias, cuando un número no es ni un múltiplo de i, lo que conviene es pasarlo a la forma exponencial y recordar esta formulita, que además, si no la recuerdo, bueno, enseguida la escribo y por las propiedades de los exponentes es fácil después deducirla, ¿sí? Bueno, vamos a hacer algún ejemplo de esto. Bueno, vamos a usar el mismo o parecido al que teníamos antes. Vamos a hacer otra vez z a la 15, pero ahora z, vamos a decir, en lugar que sea 2i, que sea 2 más 2i. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que buscar que z, que está en forma binómica, sea un módulo y e al alfa por su argumento. Entonces nos falta saber quién es el módulo y quién es el argumento, ¿sí? Bueno, yo lo voy a dibujar acá más o menos como nos salga. Fíjense que lo que tenemos es, si ustedes la otra vez usé un fondo cuadriculado, pero si ustedes lo hacen bien, como tenemos 2, 2, este sería en forma de par ordenado el 2, 2, lo que tenemos es que se parte el cuadradito a la mitad, o sea que son 45 grados, ¿sí? 45 grados es lo mismo que pi sobre 4. Vamos a calcular el módulo, ¿qué es? Bueno, a ojo no lo puedo ver, entonces voy a hacer la cuentita. Es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Esto nos queda la raíz de 4 más 4. Esto nos queda raíz de 8, que lo podemos escribir así, o podemos decir que la raíz de 8 es 2 raíz de 2, porque 8 es 4 por 2, saco el 4, me queda la raíz de 4 es 2 y listo. ¿Sí? Entonces, este complejo termina siendo 2 raíz de 2 e a la i pi sobre 4. Entonces, ¿quién es z a la 15? Bueno, por lo que vimos, vamos a escribir 2 raíz de 2 e a la i pi sobre 4 todo a la 15. ¿Y esto qué sería? 2 raíz de 2 a la 15. Esto lo podemos dejar expresado así o hacer alguna cuentita a ver cuánto nos da. Y acá tenemos e a la i. Esto es pi sobre 4, aunque no se entienda bien. Y entonces tenemos que es 15 multiplicado por pi sobre 4. ¿Sí? Bueno, esto está a media. Ya hicimos todos los pasos, pero tenemos que recordar. Bueno, esta parte podemos que quede más prolija, pero esta parte, el argumento, sí o sí tendría que estar entre 0 y 2pi. Así que eso no lo podemos dejar así. Tenemos que cambiarlo. Vamos a otra hoja.
Lo vuelvo a copiar en esta hoja, nos había quedado z a la 15, nos había quedado 2 raíz de 2 a la 15, e a la i 15 por pi sobre 4. ¿Sí? El 2, 2 raíz de 2 a la 15, bueno, uno podemos escribir como 2 a la 15 por raíz de 2 a la 15, y bueno, después de un par de cuentas, lo podríamos haber dejado así, nos queda 2 a la 22, ¿sí? Pero bueno, eso podrían haberlo dejado de distinto. Ven, acá está, esto es un ejercicio que está hecho en el apunte. Pone un raíz de 2, ¿sí? Bueno, vamos a copiar otra vez cuál era nuestro número. Teníamos que z a la 15, nos quedaba 2 raíz de 2 todo a la 15, e a la i pi sobre 4 por 15, o 15 por pi sobre 4, ¿sí? Bueno, esta parte de acá podríamos dejarlo así, no hay problema. Queda mejor si lo tocamos un poco y queda más lindo. Entonces tenemos 2 a la 15, raíz de 2 a la 15. Fíjense que esto sería 2 a la 15, raíz de 2 a la 14 por raíz de 2, ¿sí? Y esto lo puedo modificar un poco porque raíz de 2 a la 14 es 2 a la 7. Entonces todo esto nos queda 2 a la 15 más 7 sería 22 por raíz de 2. Bueno, mejoró un poco. Ahora queremos ver qué pasa con ese 15 por pi sobre 4 o pi sobre 4 por 15, ¿sí? Porque nosotros sabemos que no nos podemos pasar, bueno, es positivo, eso es bueno, pero no nos podemos pasar de 2pi. Entonces tenemos 15 por pi sobre 4, que es lo mismo que raíz de pi sobre 4 por 15, o 15 cuartos de pi, ¿sí? Otra vez, lo que hacíamos antes, una vuelta en cuartos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dos vueltas serían 16, o sea, 2pi es una vuelta, y serían 8 cuartos de pi. 4pi sería 2 vueltas y sería 16 cuartos de pi. O sea que nosotros sabemos que es menos de 2 vueltas, pero más de una, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer con el grafiquito es decir, una vuelta es 8, después 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nos falta una porcioncita para hacer las 16. O sea que esto es lo mismo que decir, nos falta una porcioncita para dar otra vuelta más entera. Entonces, lo que nos falta es 1 para llegar a 8. Sería 7 cuartos de pi. ¿Sí? Otra forma de verlo es decir que este 15 en realidad es 8 más 7 sobre 4 por pi. Esto es 8 cuartos de pi más 7 cuartos de pi. Esto es 2pi, y como nos interesa la colita que queda después del 1, 2 o lo que sea de vueltas, nos queda un 7 cuartos. Entonces, ¿en qué se transforma nuestro número z a la 15? En realidad es 2 a la 22 por raíz de 2 por e a la i 7 cuartos de pi. ¿Sí? Entonces, la fórmula es fácil, se puede deducir recordando propiedades de las potencias, de las exponenciales, y lo único que hay que hacer, que es más trabajoso, es pasar el número que va a estar en forma de par ordenado o en forma binómica, hay que pasarlo a la forma trigonométrica y de ahí a la exponencial. Después sale todo fácil. Bueno, y para terminar vamos a ver lo último, que es las raíces enésimas de un número complejo, ¿sí? Ya tenemos las potencias, así que ahora lo que nos falta, la última operación, es la de la raíz enésima. Acá está la definición, que uno puede recordar, pero vamos a hacer un poco de deducción. ¿Qué dice? Dice que un número complejo z, que ya lo vamos a pedir, obviamente, por lo que vimos en las potencias,
vamos a pedir que esté en forma exponencial, y se van a definir las raíces enésimas de z, y se van a denotar como z a la 1 sobre n, y con los números complejos w, tal que satisfacen la ecuación que w a la n es igual a z. Eso siempre pasa con cualquier raíz enésima, aunque uno no lo piense, ¿sí? Uno sabe que si tiene la raíz cúbica de 8 es 2, porque 2 al cubo es 8. ¿Sí? Eso uno ya lo sabe, y por ahí no hace esa comprobación, acá va a salir de ahí. Entonces decimos que si w es lo pasamos a forma exponencial con su módulo y algún argumento que se va a llamar beta, entonces el módulo de w va a ser el módulo de z calculado a la raíz enésima. Recuerden que el módulo de z, todos los módulos son números reales positivos, así que esto es lo que ya sabíamos hacer. Y después el argumento, ¿cómo lo calculamos? Bueno, lo vamos a calcular como el argumento de z más diferentes vueltas de pi, que pueden ser infinitas, aunque después vamos a ver que se empiezan a repetir, entonces las que no se repiten son las que van entre 0 y n, dividido n, que es, bueno, lo que estamos calculando la raíz. Vamos a hacer la deducción. Bueno, acá tenemos el número final, como quedarían cada una de las raíces. Fíjense que vamos a tener, si tenemos raíces enésimas, vamos a tener n raíces. Nosotros sabemos que la raíz cuadrada, por ejemplo, de 4 es 2 y menos 2. O sea, las raíces cuadradas nos devuelven 2 raíces. Pero las raíces cuartas también nos devuelven 2, y las raíces cúbicas nos devolvían 1. O sea, en los reales pasaba eso. Lo que vamos a ver en los complejos es que siempre va a devolver la cantidad. Si son raíces cúbicas va a devolver 3, raíces cuartas va a devolver 4, y siempre así, va a devolver la cantidad n de raíces, ¿sí? Bueno, vamos a hacer la deducción y un ejemplo, y con esto ya terminamos la teoría de números. Bueno, acá tenemos otra vez la deducción, y lo que vamos a... la definición además, y lo que vamos a ver es lo siguiente. Recuerden, vamos a escribirlo acá en un costadito, como para recordar que la raíz, por ejemplo, cúbica de menos 8 es menos 2. ¿Por qué? Porque menos 2 a la 3 nos da menos 8. Bueno, eso es lo que nos está diciendo que pasa acá. ¿Ven? Es lo que nos está diciendo esto de acá. O sea que la raíz enésima de z, que se puede escribir como z a la 1 sobre n, va a ser w, entonces z va a ser igual a w a la n, ¿sí? Bueno, z lo vamos a poner en forma exponencial porque ya vimos antes que es lo que nos conviene, escribir siempre en forma exponencial. Recuerden que la raíz es como lo opuesto a ser una potencia, así que vamos a usar todo lo que sabemos de potencias. El n vamos a pedir que siempre sea natural. Y entonces el w, este w que va a cumplir esto de acá, que w a la n sea z, vamos a pedir que también tenga un módulo y un argumento, ¿sí? Entonces lo que nosotros queremos saber es quién es el w, y por lo tanto quién es su módulo y quién es su argumento. Eso es lo que nosotros nos estamos preguntando. Si tenemos el módulo y el argumento, armamos el w. Lo que sabemos de w es que cumple esto, que z es igual a w a la n. Pero por un lado, z es el módulo de z por i por e a la i por alfa, y por el otro lado es igual a w a la n, y w dijimos que era módulo de w por e por i por phi. ¿Sí? Todo esto lo vamos a hacer a la n. Por lo que aprendimos hace un ratito de las potencias, entonces la potencia de este w escrito en forma exponencial es lo mismo que decir la potencia del módulo de w a la n y e por i, e a la i por n phi, porque la potencia se multiplicaba por el argumento, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es que voy a cambiar de color, este complejo de acá es igual a todo este complejo de acá. Ahora, dos complejos en forma binómica eran iguales si coincidía real con real, imaginario con imaginario. En forma de par ordenado, si primera coordenada con primera coordenada, segunda con segunda. En forma trigonométrica exponencial o polar, lo que tiene que pasar es que los módulos coincidan y los ángulos coincidan, pero recordemos, pueden coincidir y tener más vueltas, porque por más que tenga más vueltas, uno siempre se queda en la vuelta
en la colita, ¿sí? En lo que no pase de 2pi. Entonces, sabiendo eso, que tiene que ser igual argumento con argumento, módulo con módulo, entonces lo que vamos a hacer es este argumento comparar con este argumento y este módulo compararlo con este módulo, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que el módulo de z va a ser igual al módulo de w a la n. Entonces despejando, total son todos números reales positivos, los que nos queda es esto, que el módulo de w es la raíz enésima del módulo de z, que también lo podemos escribir como módulo de z 1 sobre n, elevado a la 1 sobre n. ¿Qué pasa con el ángulo? Lo que tenemos es que n phi es igual a alfa, pero puede ser igual a alfa y algunas vueltas más, todas las vueltas que se nos ocurran. Entonces lo que hacemos es despejar, acá va phi, despejamos ese phi y nos queda alfa más 2k pi, cualquier k, dividido n. Entonces tenemos infinitos ángulos que van a ser iguales, ¿sí? Entonces tenemos phi sub k igual a alfa más 2k pi sobre n, con cualquier k, ¿sí? Vamos a hacer ahora una aclaración, vamos a mirar qué pasa, porque son infinitos, entonces ¿cuántas raíces hay? Miremos esto, yo tengo que phi sub k es igual a alfa más 2k pi sobre n. Cuando vale 0, tengo que es alfa sobre n, cuando k vale 1, tengo que es alfa más 2pi sobre n, cuando k vale 2, tengo alfa más 4pi sobre n, y así siguiendo. Cuando k vale n menos 1, voy a tener que es alfa más 2k, perdón, n menos 1 por pi sobre n. ¿Qué pasa cuando k vale n y así siguiendo? Entonces, vamos a mirar. Cuando k vale n, yo tengo que phi sub k es igual a phi sub n, y entonces que tengo alfa más 2n pi sobre n. Esto es alfa sobre n más 2n pi sobre n. Esto se cancela, es alfa sobre n más 2pi. Pero entonces, ¿esto qué es? Esto es el alfa 0, porque este era igual a cuando k valía 0 más una vuelta, pero dijimos que es lo mismo, ¿sí? Entonces sería como alfa, phi sub 0, pero en realidad es lo mismo. Y cuando valga n más 1 va a pasar lo mismo con phi 1, ¿sí? Entonces, por eso lo que decimos, lo que vamos a decir es que este k va a ir desde 0 hasta n menos 1. Y ahí obtenemos las n raíces enésimas, ¿sí? No tenemos más de eso. O sea, podemos seguir calculando. La fórmula nos permite seguir calculándolas, pero lo que sabemos es que vamos a tener cosas repetidas. Entonces, para no tener cosas repetidas, cortamos ahí. Y entonces, en los números complejos, lo que tenemos es que siempre vamos a tener n raíces enésimas. Bueno, vemos un ejemplo de esto y terminamos el tema números. Bueno, vamos a hacer vamos a usar el mismo complejo que veníamos usando de antes, entonces vamos a hacer 2 más 2i. Y vamos a calcular las raíces cuartas, ¿sí? Entonces vamos a decir raíces cuartas. ¿Esto qué es? Es la raíz cuarta de z o z a la 1/4, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar un W0, W1, W2 y W3, porque sabemos que vamos a tener tanto phi como k. O sea, nosotros vamos a tener que esto va a ser igual a un módulo de W por E a la I phi sub k, ¿sí? Y el phi sub k, ¿qué va a ser? El módulo de W va a ser la raíz cuarta del módulo de z. Y el phi sub k, que va a ser el alfa correspondiente a este z, más 2k pi sobre, en este caso, 4, porque el n es 4. Entonces, el k, ¿desde dónde va a ir?
va a ir desde 0 hasta 3. Por eso ya sabíamos de antemano que vamos a tener 4 raíces, desde 0 a 3, ¿sí? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular el módulo y el argumento. Pero ¿por qué elegí este z? Porque ya lo habíamos calculado. Sabíamos que el módulo de z era raíz de 8 o 2 raíz de 2 y sabíamos que el argumento de z era pi sobre 4 porque es el mismo ejemplo que usamos en la potencia, ¿sí? Entonces, con todo eso vamos a completar acá a ver qué nos queda. Entonces, lo que tenemos es que el módulo de W son las raíces cuartas de 2 raíz de 2. O si quieren, las raíces cuartas de raíz de 8. Y acá podemos escribirlo como quieran. Acuérdense, si quieren también lo podemos poner como 8 a la 1 medio y todo eso a la 1 cuarto. ¿Sí? Y acá lo escribimos como uno quiera. Este es un número real positivo. Ahora vamos a ver quién es el phi sub k. Entonces esto era alfa, que en este caso es pi sobre 4, más 2k pi sobre 4. Y ahora empezamos a trabajar. Cuando k vale 0, nuestro phi sub 0 es pi sobre 4 sobre 4. Esto es pi sobre 16. Cuando k vale 1, nuestro phi 1, ¿quién va a ser? Va a ser pi sobre 4 más 2pi, todo sobre 4. Un cuarto de pi más 2 enteros, que serían 8, serían 9 cuartos de pi. Esto es 9 cuartos de pi, todo dividido 4. Esto nos queda 9 sobre 16 pi. ¿Qué nos pasa ahora con los otros phi? Vamos a hacer phi, ya teníamos 0 y phi 1. Phi 2, ¿quién es? Es pi sobre 4 más 2 por 2pi sobre 4. Esto es pi sobre 4 más 4pi. 4pi son 16 cuartos de pi. Y entonces tenemos 17 cuartos de pi dividido 4. Esto es 17 sobre 16 pi. Fíjense que ya pasamos de un entero de pi, pero no llegamos a 2pi. Vamos bien. Si uno hace una cuenta y se pasa de 2pi es que se equivocó. Porque cuando no nos pasemos de k igual a n, no nos puede pasar eso. Por último, tenemos phi 3. Solamente estamos calculando los argumentos. Recuerden que el módulo ya lo habíamos calculado. Era la raíz cuarta de raíz de 8. Y phi 3 es pi sobre 4 más 6pi sobre 4. Esto es 25 sobre 4 por pi. Entonces ya tenemos todas nuestras phi. Ahora vamos a armar cómo nos quedarían los complejos, ¿sí? Nuestro complejo que tenía que ser de esta forma. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a escribir, por ejemplo, el W0, que ¿qué sería? Sería la raíz octava, la raíz cuarta de raíz de 8, perdón, dije raíz octava, e a la i, y acá ¿qué ponemos? Acá ponemos nuestro primer complejo que era pi sobre 16. El W1 va a ser, acá podemos poner 8 raíz de 8, raíz octava de 8, e a la i, y este era 9 sobre 16 pi. Y así, siguiendo, como lo tenemos en el ejemplo terminado, donde tenemos, ven, acá los pusimos como 2 al cubo, son distintas formas de escribir, esto nos quedó raíz octava de 8 o de 2 al cubo. Tenemos los diferentes phi, pi sobre 16, 9 sobre 16, 17 sobre 16, 25 sobre 16, y acá tenemos cómo nos quedan las diferentes raíces. Hasta no escribir esto no tenemos el ejercicio terminado, ¿sí? Esto al principio quizás parece raro, quizás cuesta, pero bueno, es cuestión de practicar, ¿sí? Siempre vamos a tener la misma cantidad de raíces que el n. O sea, cuando yo dije recién, hace un rato, para recordar
que las raíces cúbicas de menos 8 eran menos 2, porque menos 2 al cubo era 8, eso es verdad a medias. Ese menos 2 es la única raíz cúbica real que tiene el menos 8. Hay otras dos raíces cúbicas que tienen, pero son complejos. Ahora, cuando trabajemos en complejos, siempre vamos a tener la cantidad completa de raíces, ¿sí? Bueno, con esto terminamos la teoría de números. En los próximos videos van a ser de la segunda parte de álgebra.